Buenos días, mi nombre es Tony Navarro y les voy a exponer sobre el ozono, la capa de ozono y su situación en Colombia. El contenido de esta presentación: en primer lugar tenemos una introducción, la definición de ozono, la definición de capa de ozono y por qué es importante, el agotamiento de esta, las causas del agotamiento, las consecuencias del agotamiento y algunos datos sobre el agotamiento de esta. Por otro lado tenemos el ozono en Colombia, las acciones políticas del gobierno para proteger la capa de ozono y los avances teniendo en cuenta las acciones del gobierno para proteger esta. Introducción. El ozono es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno, esencial para la vida en la Tierra, ya que protege a los seres vivos de los rayos ultravioleta del Sol. La capa del ozono es una región de la atmósfera terrestre que contiene altas concentraciones de ozono y se encarga de absorber gran parte de los rayos ultravioletas que llegan a la Tierra, protegiendo nuestra salud y así el equilibrio ecológico y la regulación del clima. ¿Dónde se ubica la capa de ozono? La capa de ozono se ubica aproximadamente de 15 a 50 kilómetros de altitud, la cual reúne el 90% de este gas presente en la atmósfera y absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. El ozono es el único gas de la atmósfera capaz de absorber las radiaciones ultravioletas del Sol. Este agotamiento de la capa de ozono se debe principalmente a las emisiones de sustancias químicas, como los clorofluorocarbonos, que generalmente se utilizaban en la industria en sistemas como de refrigeración y los aerosoles y algunos elementos de espumas. ¿Por qué es importante proteger la capa de ozono? La protección de la capa de ozono es importante debido a que los rayos ultravioleta pueden afectar la producción y la calidad de nuestros cultivos. Estos pueden causar daños en la estructura de las plantas y así reducir la cantidad y la calidad de nuestros cultivos. El deterioro de la capa de ozono conlleva a un aumento de la radiación ultravioleta, lo que conlleva también a un aumento de la evapotranspiración, lo que también es igual a una disminución del agua, lo que es muy dañino para nuestros cultivos. En el 82 se empezaron a detectar anomalías en la capa de ozono, además a comprobarse que en la primavera del hemisferio sur disminuía el grosor de la capa en la Antártida. El agotamiento de la capa de ozono. La capa de ozono ha sido afectada por el aumento de ciertas sustancias químicas artificiales como los CFC o los clorofluorocarbonos que podemos encontrar en refrigerantes, espumas y aerosoles o spray que nosotros llamamos. Los CFC se descomponen por los rayos ultravioletas del sol y los átomos de cloro se liberan en la capa de ozono, lo que provoca una resolución en cadena de la capa de ozono, generando huecos y así dejando pasar los rayos ultravioletas. Bueno, aquí podemos encontrar algunos elementos que pueden dañar la capa de ozono, como son los halones, que podemos encontrarlos en extintores, los óxidos nitrosos, que los podemos encontrar en combustibles y algunas industrias, el tetacloruro de carbono de fumigación, el metilcloroformo y el bromuro de metilo, que lo encontramos anteriormente en algunos fumigantes agrícolas. Bueno, en los elementos que podemos encontrar que afectan la capa de ozono, podemos encontrar los clorofluorocarbonos o CFC, que son los que deterioran mayormente la capa de ozono. También podemos encontrar los hidroclorofluorocarbonos y los halones. El metilcloruro también afecta la capa de ozono, la deteriora, pero ya no directamente, sino en una escala más baja. Aquí podemos encontrar una escala de forzamiento radiactivo o forzamiento climático, que es la diferencia entre la insolación, luz solar, absorbida por la Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio. Podemos notar que los gases, como por ejemplo estos que son de gases de efecto invernadero, lo que hacen es aumentar la temperatura de la Tierra. A diferencia digamos que el bromuro de metilo que podemos encontrar en aerosoles que pueden disminuir la temperatura de la Tierra.
Aquí en cuanto a las emisiones en la escala de emisiones, teniendo en cuenta los años, podemos notar que hubo una emisión de estos gases desde el año 70 al año 90, que fue en esos años, por aproximadamente en el 80, fue cuando se tuvo en cuenta el deterioro de la capa de ozono y se intentaba mitigar o reducir la producción de estos compuestos o gases que deterioraran la capa de ozono. Aquí podemos notar estos, estos gases de efecto invernadero que son halocarbonos, que también pueden deteriorar la capa de ozono, pero en una menor medida, que son los gases de efecto invernadero. Lo que mayormente generan son afectar el cambio climático, a diferencia de estos gases que sí deterioran en gran medida la capa de ozono. En cuanto a la producción y consumo de haluro, podemos notar que para el año 86 había una gran cantidad de producción de halones, también de consumo, en una escala de toneladas PAO, y posteriormente notamos que con el plan de mejoramiento o reducción de estos gases hubo una reducción significativa ya como para el año 94. Pero lo que pasaba era que estos gases no se consumían rápidamente, sino que quedaban por muchos años en la capa, afectando esta. En el ejemplo de deterioro de la capa de ozono, el mayor ejemplo que podemos tener es los agujeros en la capa de ozono. Estas son áreas de la atmósfera donde la concentración de ozono es significativamente más baja que en otras partes. Son agujeros que se forman principalmente en los polos y se observa generalmente durante los meses de primavera. En la Antártida generalmente en el mes de septiembre a octubre. Generalmente se forman en los polos debido a unas condiciones climáticas y químicas, como por ejemplo unas nubes que se forman en estos meses en los polos, que retienen en mayor cantidad estos gases que afectan la capa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que es el agujero que se formó en la Antártida, y podemos ver aquí en el mapa la magnitud del agujero ya. Veamos que cuando se comenzaron a producir estos gases para refrigeración y aerosoles, comenzó a engrandecerse. Y los expertos estimaban que para el 2030, con el plan de mejoramiento, se iba a recuperar en el hemisferio norte. Mientras tanto que para el hemisferio sur habría que esperar hasta el 2060. Para el año 2022 se notó un aumento en este agujero, pero los expertos estiman que aún así las estadísticas dicen que para el año 2030 ya estará totalmente recuperado la capa en esa zona. Ahora notemos algunas de las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono. Podemos notar consecuencias en la salud humana, en las plantas y en la vida marina. Pueden afectar negativamente al cuerpo humano, aumentando el riesgo de obtener cáncer de piel y aumentar las cataratas. Por eso es que anteriormente notábamos mucha gente con problemas de cataratas. Actualmente ya se ha logrado mitigar ese problema en millones de personas. En la agricultura y las comidas, esto lo que puede generar es reducir la producción de cultivos y alterar la composición de los alimentos. Y en la vida marina, puede reducir la pesca y la biodiversidad, también cambiar la cadena alimentaria marina y disminuir la producción de peces. Bueno, ya para el año 87, la ONU se había dado cuenta o había establecido que el deterioro de la capa de ozono era un problema de suma importancia. Entonces el 16 de septiembre del 87 se consagró todo el mundo para firmar el Protocolo de Montreal, que era un acuerdo mundial para preservar la capa de ozono. Este acuerdo lo que generó fue varias enmiendas.
Una enmienda es una corrección o un arreglo de los defectos. O sea, habían defectos o había mucha producción y consumo de estos CFC, lo que hicieron fue mitigar o reducir esos gases. La última que se generó fue ya para el año 2019, que se trataba de cambiar algunos CFC que todavía se producían por otros gases que también deterioran la capa de ozono, pero en una muy menor medida o una menor escala. Aquí podemos ver un mapa de los países que se han acogido al Protocolo de Montreal, aunque existen todavía 22 países que no ratificaron la importancia del Protocolo de Montreal. Podemos aquí notar en el mapa. Bueno, ahora la capa de ozono y su situación en Colombia. En Colombia, igual que en otros países, se ha visto afectada por el agotamiento de la capa de ozono. Según los datos del informe de evaluación científica del plantel de expertos sobre sustancias que agotan la capa de ozono de 2018, se registró una disminución de la capa de ozono en la región andina de Colombia, especialmente en la ciudad de Bogotá, durante los meses de agosto y septiembre. No existe como tal unos datos o una tabla de datos que nos indique oficialmente qué tanto ha ayudado a Colombia o qué tanto se ha favorecido con este plan o qué tanto se ha mejorado la capa de ozono en el país. Eh, Colombia creó un plan, lo llamó Unidad Técnica de Ozono. Esta entidad es la encargada del diseño y la implementación de la estrategia de eliminación y el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia ante el Protocolo de Montreal. En cuanto a las leyes y decretos que ha conllevado esta, podemos encontrar algunas resoluciones, por ejemplo la del 2017, el 2018 y la del 2022. Y en cuanto a los avances, méritos de esta, podemos encontrar algunas premiaciones en cuanto a los aciertos que está logrado, que como ya anteriormente he mencionado, la mitigación o la reducción de gases que deterioraban la capa de ozono. Y bueno, eso es todo, muchas gracias.